¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Dé la vuelta allí, salude a otro bendecido como usted, dígale bienvenido, qué bien que te ves, qué bueno verte, salúdelo ahí por favor. Si tiene que pararse y si no un hermano que no lo ha saludado, no lo ha visto, aproveche ahora porque después se va corriendo. Le puse un título un poco extraño, no acostumbro a poner estos títulos. El mensaje de hoy. Yo le pregunté a mi esposa, ¿qué tal este título de esta enseñanza? Y me dijo, uy, cámbialo. Yo dije, no, vamos a dejarlo así. Se llama La Carta del Diablo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La Carta del Diablo. ¿Alguna vez usted ha leído alguna carta que el diablo le ha enviado? Vamos a ver qué tan fuera de la realidad está la carta del diablo. Usted dirá, ¿Satanás escribe cartas? Sí, escribe cartas, escribe WhatsApp también, manda correo. Lo hubiera puesto moderno, el correo del diablo, el WhatsApp del diablo. No, pero queda mejor, la carta del diablo. En el Antiguo Testamento encontramos una historia de un rey de Judá que recibió una carta mandada por el diablo. Gracias. Una carta que la envió el mismo diablo. Pero lo bueno de esto es que Satanás mandó una carta, pero Dios le mandó otra. Así que no se asuste, si él manda cartas, Dios también responde cartas. Yo no sé si usted ha leído esa historia en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído esa historia? A ver, los lectores de la Biblia, levánteme la mano los que han leído esa historia. De Satanás manda una carta y Dios también le responde. Quizás no lo han visto de esa manera, pero en esta mañana lo vamos a ver. Estamos hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías de Judá. Recuerde que Israel, después de Salomón, reina David, Salomón su hijo, pero después de Salomón se da una división y 10 tribus se van hacia el norte, creo, y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan fieles a la casa de David. Entonces se dividen 2 reinos, y cuando se habla de Judá se está refiriendo a los reyes descendientes de David, de la familia de David, y cuando se habla de Israel está refiriéndose al reino del norte, a las 10 tribus. A veces tenían buena comunicación, a veces no, a veces entraban en guerra, pero estaban los 2 reinos. Y ahora Ezequías es un hombre que se dedica a obedecer a Dios, decide hacer las cosas bien. Ezequías nace en un tiempo de apostasía, en un tiempo de rebelión, en un tiempo donde su papá, el que le había antecedido, había hecho desastre, se había apartado de Dios. Pero él decide no hacer según lo venían haciendo los que eran antes de él, sino buscar a Dios. Él decidió buscar a Dios con todo su corazón. Esto me deja dicho que a veces podemos venir de una familia difícil, que no honre a Dios, que no tenga nada que ver con el Señor, a veces hasta blasfemo, pero usted y yo podemos decidir si honramos o no honramos a Dios. Eso es decisión de cada uno de nosotros.
Y Ezequías fue uno de estos personajes que decidió obedecer a Dios. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, cuando decides consagrarte a Él y dices, voy a hacer las cosas de verdad como Dios pide, entonces usted va a recibir una oposición del enemigo para intimidarte y para que no te mantengas en obediencia a Dios. Te va a tratar de intimidar y te va a hacer propuestas para que no te mantengas en la fe, para que no te mantengas en obediencia, en santidad, para que no mantengas tu servicio a Dios, sino que comiences a hacer negocio con Él. Cuando el enemigo ve que tú estás prosperando en Dios, que tú te le has salido de las manos, porque ya no somos esclavos del pecado ni esclavos del diablo, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Ya Satanás no es nuestro amo, ya no tenemos que obedecerlo. Jesucristo es nuestro amo, nuestro Señor, y a Él le debemos obediencia, ¿verdad? Pero el enemigo dice, se me salió, pero voy a ver qué puedo hacer. Y esto pasó con el rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. Vamos a leer algo sobre ello. Segundo libro de Reyes, el capítulo 19, del versículo 14. Es una historia larga, pero vamos a tratar de parafrasear algunas cosas para poder llegar al punto donde queremos llegar. 19, 14. Cuando esté allí me dice amén. Dice que Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras de Senaquerín, que Senaquerín ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Entonces aquí encontramos a un rey que ha recibido una carta de un personaje llamado Senaquerín, pero él entiende, Ezequiel entiende que esta carta está dirigida a Dios, está insultando a Dios, y entonces toma la carta y se va al templo y se la despliega, se la muestra y le dice: mira, Dios, lo que mandaron a decir, mira lo que vienen diciendo de ti. Esta carta del que recibió el rey de Judá venía firmado por un personaje llamado Senaquerín, que era el rey de Asiria. Pero aunque la firmaba el rey de Asiria, Senaquerín, era una carta que venía del mismo infierno. Era una carta que venía inspirada por el mismo Satanás. El nombre Senaquerín significa hombre de pecado, o también Dios de la luna que multiplica hermanos. O sea, termina representando también al Dios de este mundo, que está decidido a crear una gran hermandad, aborrecedores de Dios. Y en el momento en que Ezequías recibió esa carta, Jerusalén estaba bajo asedio por el poderoso ejército sirio. El rey Senaquerín y sus huestes se habían llevado a la cautividad a las 10 tribus de Israel. Recuerde que les mencioné que habían dos Israel, por así decirlo, que se había dividido en dos. Y las 10 tribus del norte habían sido cautivas por este rey. Él se las había llevado cautiva hasta Siria. Lo derribó, lo destruyó. Eran 10 y lo destruyó. Y ahora Judá, que eran solamente 2 tribus, donde la capital era Jerusalén, sigue siendo Jerusalén, se opone y se rebela a este rey. Y entonces este rey se llena de indignación y le manda esta carta a Ezequías. Las personas en el caso de Israel, ¿por qué habían sido derrotados el Israel del norte? Por su desobediencia a Dios. Porque
ellos habían llevado una vida de idolatría, de lujuria, de desobediencia delante del Señor. Dice Segunda de Reyes 17, 21 al 23. Vamos a leerlo. Porque separó a Israel de la casa de David. Sigue allí. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Entonces, en estos pasajes encontramos que Israel fue llevado cautivo por los sirios. Entonces, podemos decir que este Israel representan las iglesias que han perdido su norte, el creyente que ha perdido su norte, que se ha prostituido con el mundo, que se ha saturado con el pecado, que están llenos de componendas con el pecado, la lujuria, el adulterio, en fin, todo esto que ofrece el mundo. Y puede suceder hoy en día que cuando el creyente se aleja de Dios, se mezcla con el pecado, el enemigo puede tomar cautivo su vida, algunas áreas, y puede traer un gran estrago. Entonces el rey de Asiria trajo esta gente, ¿verdad? Y rodeó a Judá, enfrentó a Judá. Dice 17, 24 y 25, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y los puso en las ciudades de Samaria, no temiendo ellos a Jehová. Ahora bien, ¿quién era Ezequías? Ya le dije quién era Senaquerín, el rey de los sirios, y lo que significaba su nombre. Ezequías de Judá era un hombre piadoso ante los ojos del Señor. Segunda de Reyes 18:3. 18:3. Vamos a ver qué nos dice aquí la escritura. ¿Quién era Senaquerín? Dice, Ezequías. Ezequías, versículo 3, ¿ya está ahí? 18:3. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Note que no dice de su papá anterior, sino de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel, y no hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos del Señor que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto tuvo éxito en todas sus empresas. Como dice en la Reina Valera, versículo 7. Que Jehová estaba con él. ¿Y qué pasaba? Y a donde quiera salía, Ezequías, ¿qué? Prosperaba. Oiga, tremenda hoja de vida, ¿verdad? Donde quiera que iba, Dios lo prosperaba. Y dice que no hubo como él, un rey como él, ni antes ni después en Judá, que hiciera lo recto, lo correcto delante del Señor. Había recibido un país lleno de idolatría. ¿Y qué hizo con la idolatría? La destruyó, la quitó y derribó todo eso. Entonces vemos aquí un creyente, vamos a trasladarlo a nosotros en nuestro tiempo, un creyente comprometido con Dios, comprometido con la santidad, un creyente que se aparta de la idolatría, se aparta de la brujería, se aparta de la superstición, un creyente que saca toda idolatría en su casa, en su familia, en su vida, y se dedica solamente a buscar a Dios. Un creyente que se dice que Dios estaba con él, porque la mayoría de la gente dice, yo estoy con Dios me acuesto y con Dios me levanto. No sé si lo tienen de almohada o qué. Pero el tema no es que usted diga que está con Dios, el tema es saber si Dios está contigo, eso es otra cosa. Y aquí dice que Dios estaba con él.
Y una de las marcas que tenía Ezequías de que Dios estaba con él era que en todo lo que emprendía, Dios lo que, Dios lo que, la prosperidad de quién viene, la prosperidad viene de quién, de Dios. O sea que cuando nosotros nos esforzamos en agradar a Dios, la prosperidad viene de Dios, es consecuencia de una obediencia. Así que de eso está pensando en bañarse con agua de azúcar, hacerse no sé cuántos baños de no sé qué cosa, y que para la prosperidad meterse semillas de no sé qué cosa en la cartera. Entonces, porque tonterías, eso es lo que trae es atadura. Pero si usted se consagra a Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Así que este era el creyente Ezequías. ¿Cómo le parece ese creyente? Un hoja de vida excelente. Como él no había otro rey. Quitó los lugares altos, quebró imágenes, cortó símbolos de acera. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Cuántos tienen su esperanza, verdad, en Dios? Ezequías era uno de ellos. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Entonces, por esta razón, este hombre lleno de pecado, este hijo del enemigo, estaba decidido a destruir a Ezequías, porque era una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando tú te decides consagrarte a Dios, te vuelves una amenaza. Y el enemigo va a querer destruirte, pero no se asuste, porque hay un falso pensamiento teológico, y es que, bueno, no voy a buscar ni a consagrarme mucho con Dios porque después el enemigo me ataca. Entonces quédate medio mundano para que el enemigo no te ataque. ¿Eso qué? O sea, entre más estás cerca de la luz, las tinieblas tienen que irse. Pero claro, vas a enfrentar una oposición, porque cuando el enemigo ve que Dios te está prosperando, que te está yendo bien, él le da envidia y va a tratar de detenerte. Así que este era Ezequías, y ahora tenemos un rey que quiere destruirlo. Ezequías había hecho algo que al rey de Siria le había desagradado, porque hasta ese momento Judá había sido una nación tributaria de Asiria, lo cual era una especie de esclavitud. Por eso este hombre tenía también sus intereses en Judá. En los acontecimientos que condujeron a la entrega de la mencionada carta, antes de estos acontecimientos, el rey de Asiria le había impuesto a Judá un tributo de 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Mire lo que dice Segunda de Reyes 18, 15 y 16. Segunda de Reyes 18, 15 y 16. Dice así: así que Ezequías le entregó a Senaquerín toda la plata que había en el templo del Señor, en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, le quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se los entregó al rey de Asiria. El rey le dijo: para mantener la paz, para no atacarte, para no destruirte, debes pagarme tributo. ¿Qué pides? Y él dijo: yo pido 300 talentos de plata, cuando eso se medía en pesos, y 300 talentos de oro. Era tan grande la exigencia que Ezequías había recubierto unos lugares en el templo de oro, y le tocó quitar todos esos arreglos para dárselo al rey de Asiria. Le tocó recoger de los tesoros de la casa todo lo que tenía. Tal vez usted ha vivido una situación parecida cuando tienes que pagar unos impuestos, cuando tienes una deuda que se te ha crecido porque no has pagado durante años, y te dicen: bueno, la única manera de que no te vayas preso, que no te embarguemos, qué sé yo, debes pagar esto.
y entonces le toca a usted vender todo lo que tiene para salir de esa deuda, o por lo menos para, no para salir, para que te dejen quieto siquiera por unos tiempos. Y eso le tocó hacer a Ezequías bajo la intimidación de este rey. Toda la plata que fue allá de la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, y él terminó quitando el oro de las puertas del templo de Jehová. Entonces, bajo esta opresión, Ezequías se conmovió, y en un momento, mientras toda esta opresión venía, él dijo: no más tributos para el rey de Asiria. Se rebeló y dijo: no voy a seguir siendo, no podemos seguir siendo esclavos del rey de Asiria. Y se rebeló contra el enemigo. Parece que fue una especie de despertar causado por el Espíritu Santo. Parece que fue un llamamiento de Dios, ¿verdad?, para levantarse. Es como cuando usted está bajo una opresión, cuando te tienen oprimido, y llega un momento en que tú dices: basta con esta situación, no voy a seguir así, Dios mío, no voy a seguir así, esto debe cambiar. Eso le pasó a Ezequías. Parece que hubo un despertamiento del Señor allí. En otra ocasión, durante otra crisis, los hijos de Israel habían tratado de reclinarse sobre el brazo puramente humano. O sea, pidieron ayuda a otra nación de Egipto, pero Egipto demostró que no podía ayudarles. Y entonces el pueblo tenía una sola opción. Ezequías tenía una sola opción: confiaba en Dios o se lo llevaba el otro. O confiaba en Dios o lo arruinaba el rey de Siria. Seguía siendo esclavo. Y lo bueno es que esta alianza, él hizo esta alianza, pero después de eso envió su ejército para conquistar la ciudad. Nunca le creas las alianzas del enemigo. Mientras el pueblo siguiera pagando tributo al enemigo, aparentemente no sería molestado. Entonces el rey Ezequías dio un paso adelante en fe hacia la voluntad de Dios y decidió que no iba a seguir dándole gusto al enemigo. Ahora, la primera artimaña que hace este hombre, y que podemos interpretarla también como la artimaña del enemigo contra nosotros, es poner en duda el compromiso que el creyente tiene de confiar en el Señor. Pregunto: ¿cuántos confían en Dios? Si tienes una deuda, ¿confías en Dios? Si tienes un compromiso, ¿confías en Dios? Si tienes una enfermedad, ¿te confía en Dios? Si te amenazan, ¿tú confías en Dios? Si sabes que te están haciendo brujería, hechicería y que no sé quién, ¿tú confías en Dios? Lo primero que el enemigo va a cuestionar es tu compromiso. Y te va a decir: ah, allá en la iglesia estaba diciendo amén. Bueno, vamos a ver cómo es que estamos acá en la casa. Y te llegan las cartas de cobro, te llegan los correos, te hacen las llamadas, te llega el embargo. Y entonces ahí es cuando se va a ver si su confianza está puesta en Dios. Rabsacés era el embajador del rey, su nombre significa delegado. Se mofaba de los piadosos con sus palabras y les dijo Rabsacés: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Segunda de Reyes 18, 19 y 20. Segunda de Reyes 18, 19 y 20. Quiero que usted lo busque y lo lea. Muy bien. Esta versión NBI dice: el comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria,
¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategias y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Entonces, lo primero que va a tratar del enemigo de hacer es cuestionar tu confianza. ¿En quién confías? Cuando estás en la crisis, ¿en quién confías? ¿En quién te apoyas? En una ocasión ellos habían apoyado en Egipto y él le dice: Egipto no, de nadie se puede confiar de Egipto, se vende al mejor postor. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero sí dice: bendito el hombre que confía en Jehová. Así que él le dice: ¿cuál es tu confianza? ¿En qué te apoyas? ¿Qué es lo que estás creyendo que puedes hacer, Ezequías? ¿Qué es lo que estás pensando? Porque te has rebelado contra, dice, el gran rey de Asiria. La acusación es: Dios no los va a sacar de este problema. Ustedes están perdidos. Ustedes creen que con oracioncitas, yendo a la iglesia y haciendo ayuno, ustedes creen que ustedes van a salir de ese problema. ¿Creen ustedes que Dios los va a ayudar? Te dirán otros: no trabajes pues, no hagas un préstamo, no hagas esto, no busques. O cuando usted está en una situación de salud y de pronto la medicina no ha funcionado, no falta el que le diga: ¿y por qué hay una alternativa? ¿Por qué no vas donde el señor Julano, que ese señor sí sabe de eso? ¿No será que a ti te están haciendo un mal y eso uno tiene que buscar de Dios, pero uno también tiene que ayudarse? Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. No sé dónde dice la Biblia eso, pero la gente dice que Dios dice eso. Especialmente cuando van a consultar al brujo. Hay que ayudarse. Te vas a dejar morir. Entonces, lo primero que el enemigo va a querer cuestionar es tu confianza en el Señor. Si usted en este momento se encuentra en un problema, una dificultad, verdadero problema, le ha dicho el diablo que Dios no va a venir a rescatar, que tu fe es demasiado débil, demasiado poca. Le ha dicho el enemigo que usted puede darse por muerto, que llegó su fin. Si usted está pasando por una encrucijada de esta, quizás sin empleo, con deudas, las deudas aumentando, por cierto, se siente sin esperanza, siente que no hay salida. Quizás usted oye al enemigo reírse. A pesar de todo tu amor por Cristo, a pesar de renunciar al mundo y de hacer las cosas correctas, de confiar en Dios, esto no va a funcionar. Son puros cuentos. No va a funcionar. ¿Qué está trabajando el enemigo? Que tú dejes de confiar en Dios. A todos ustedes que dijeron amén y los que no también, va a tratar de cuestionar tu confianza en Dios. Porque es que el Dios de la Biblia no es un Dios de la historia del pasado. Él es un Dios del presente y que interviene en el presente de los hombres. Él es el Dios de hoy, que puede intervenir en cualquier problema y que puede utilizar cualquier problema que tú tengas para Él glorificarse. Él es un Dios de hoy. El Dios que vivimos y que predicamos es real. Pero el enemigo te va a decir: sí, créele al pastor, tú estás destinado al fracaso. Vas a terminar en la quiebra, hostigado. Vas a terminar, tú estás en caminos al suicidio. No tienes salida. Esa es la voz del enemigo. Eso fue lo que dijo este hombre. ¿Y en quién confían ustedes? ¿Cuál es la confianza? El rey, el gran, ¿por qué se han rebelado? Cuando tú estás alineado con el pecado, cuando tú le has dado lugar en tu vida al pecado y vienes haciendo cosas, pero llega un momento que dices: no más, voy a hacer las cosas bien, me voy a consagrar a Dios, voy a ser honesto, voy a hacer las cosas como Dios manda. Te va a decir: date creyendo que así vas a prosperar.
Hay que hacer, la gente que prospera es la que hace sus torcidos, que eso, después, después tú le pides perdón al Señor, pero ya la tienes de este lado. ¿Pasa o no pasa? Escuche ahora lo que dice el enemigo. Isaías 36:9 también nos recrea esta historia. Dice: ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? O sea, él se trajo un gran ejército y dijo: mira, y yo soy el menor. O sea, aquí no te estamos atacando con artillería pesada. Un poquito lo que estamos aquí, eran más de 185,000, imagínense. Yo soy el menor de los siervos de mi Señor. Así que ¿cómo te vas a resistir? Esta es una tremenda empresa, esta es una tremenda multinacional poderosa. A esto no se le escapa a nadie. Son unos tremendos, tienen fama de que han hecho y deshecho, y todo eso te viene. En otras palabras, ¿qué puedes hacer para detener esta dificultad? ¿Cómo te la vas a arreglar si no puedes encontrar un empleo, si no puedes mirar ni siquiera tener un mes para pagar lo que necesitas, si no sabes qué va a hacer de ti? ¿Cómo vas a lograr sobrevivir si hay todo un ejército de problemas que vienen pisoteándote y que vienen dañándote? ¿Cómo piensas que vas a escapar de eso? Y después que trata eso, usa otra estrategia número 2. Le dice: el problema que ustedes tienen se los causó Dios mismo. ¿No ha escuchado usted esa voz? Lo que te está pasando, eso es Dios. Es más, esto que le está pasando es porque Dios lo ha permitido. Segunda de Reyes 18:25, léalo y verá. Búsquelo allí, ¿qué es lo que dice este hombre? ¿Qué es lo que él asegura? El mensajero de Asiria aseguró lo siguiente: Jehová me ha dicho, sube a esta tierra, ¿y qué? Y bendícela. Sube a esta tierra, ¿y qué? Y destrúyela. Yo soy un mensajero del Señor. ¿Y qué viene a hacer el mensajero del Señor? A destruirte. O sea, lo que te está pasando es porque este es un mensajero del Señor. Y él dijo: Jehová me ha dicho. Qué atrevido, ¿no? Ve contra esta tierra y destrúyela. Claro, porque ya había destruido 10 de aquel lado. Entonces, el enemigo va a tratar de convencerlo de que Dios se está desquitando con usted, de que Dios está enojado contigo. Y es la más vil mentira. Le quiere hacer creer que Dios lo ha abandonado y que Dios lo ha puesto en las manos de la dificultad, en las manos del dolor. Quiere que piense que todos sus problemas son el resultado del castigo de Dios por el pecado de su pasado. Pero usted no le crea a Satanás. Satanás está luchando para debilitar su fe. Quiere destruirlo. La Biblia dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es bueno. Así usted esté pasando por una dificultad, así esté en una encrucijada, Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel a su palabra, a su iglesia, a sus hijos. El enemigo te va a convencer, a tratar de convencer de que lo que está pasando es un castigo de Dios. Ahora, después de esto, el enemigo utiliza otro recurso aquí en esta historia. El enemigo trata de que usted centre su atención en las victorias del diablo sobre otros cristianos. Pregunto, ¿usted ha visto que el enemigo a veces ha destruido a cristianos, que les ha dañado? ¿Sí o no? Les ha hecho daño. Entonces, cuando usted está en una prueba, le va a decir: mira, no conoce a aquel pastor, a aquel hermano que estaba allá en la iglesia, míralo cómo quedó. Porque él había destruido las 10 tribus de Israel, las había llevado cautivas y solamente habían 2. Y le digo: mira, fue Dios quien me mandó.
Ahora ya sabemos por qué aquellos 10 cayeron. Fue por su pecado, su desobediencia y su rebelión al Señor. Y que Dios muchas veces les habló y les dijo que se arrepintieran y no quisieron escuchar a Dios, y Dios no le quedó otra que el castigo. Pero ahora le está tratando de decir: lo que le pasó al otro creyente te puede pasar a ti. Versículo 18, capítulo 18, versículo 33 y 34. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Segunda de Reyes 18, 33 y 34. Voy a leérselo completo. ¿Dónde está el Dios de Amat, de Arfar? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena, de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Quién era Samaria? El reino del norte. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ya esto fue cogiendo otro nivel. Ya no era una situación de ejércitos, de reyes, era una situación de dioses. Ni los dioses de Samaria. ¿Y cuáles eran los dioses de Samaria? Decía que era Jehová. Aquí menciona un poco de gente: Amat, Arfat, Sefarbaín, Ena, Iva, porque Samaria se había apartado de la adoración a Dios y había puesto su confianza en toda esta cantidad de ídolos. Le había servido. Ellos habían dejado al Señor, pero le está recordando: ellos, ¿dónde están? No lo pudieron librar de mi mano. Pero subió la conversación a un nivel donde no tenía que llegar. Y versículo 35 dice: ¿qué Dios? Note que Dios está escrito con D minúscula. De todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Era un desafío directamente ¿a quién? ¿A quién estaban desafiando? Cuando el enemigo te desafía a ti, está desafiando al Dios que tú tienes. Si usted confía en Dios, si su confianza está puesta en Dios y el enemigo te desafía a ti, sepa que el león de la tribu de Judá se va a levantar para defenderte. Que toda ofensa contra ti, contra tu casa, Dios se la va a tomar muy personal. ¿Por qué? Porque ellos decían: ninguno de estos dioses lo ha podido librar. Y así hay muchas personas que han escuchado la voz del enemigo. ¿Estás creyendo que Dios te va a librar? ¿No le han dicho a usted alguna vez así? Cuando usted dice: yo sé que Dios me va a ayudar. Bueno, sigue creyendo. Tienes que pagar. ¿Cómo vas a hacerlo? No tienes cómo. Dios me va a ayudar. Bueno, sigue creyendo. No, ¿estás creyendo que con la Biblia me vas a pagar? ¿No le han dicho o no? ¿O sigue creyendo que así se te va a solucionar tu problema? Y ellos dicen: este hombre desafía a Dios, no pueden librarme de mi mano. Satanás se jactará: soy más poderoso que tu Dios. Derribé a algunos de los más grandes creyentes, los seduje para que cayeran. Algunos de ellos los convertí en mentirosos, los enloquecí con el dinero. ¿Qué te hace pensar que tú vas a poder resistir? Esa misma voz llegó procedente de Asiria a Judá. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová te libre de mi mano? Satanás presenta ante su mente a todos los cristianos que aseguran confiar en Dios, pero que padecieron dificultades, enfermedades, incluso la muerte. Quizás te muestra algún creyente que te dice: mira la condición de él, lo ha librado Dios, míralo cómo está. Mira, fulana, ella dijo que confiaba en Dios y mira cómo terminó. Y comienza a presentarte ciertos personajes
para desfiarte de tu fe y de tu confianza. Pero si tú te mantienes firme, el enemigo todavía tiene otra carta y te dice: mira, no puedes conmigo, definitivamente piénsalo bien, pero yo voy a ser condescendiente contigo. Vamos a hacer una cosa, no te quiero destruir, me parece buena gente, vamos a hacer un acuerdo. Hagamos un acuerdo, hagamos un convenio. Segunda de Reyes 18, 31 y 32. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo ¿qué? Paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y lo lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque él os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Ahora el enemigo le presenta un acuerdo y le dice: no tienen que dejarse morir. Ahora se van a morir confiando en Dios. No, hagamos un acuerdo. Mira, si ustedes salen a mí y hacen paz conmigo, mira, le voy a mantener su salario, le voy a dar una tierra donde ustedes puedan comer, aguas y todo eso. Y después los voy a llevar a una tierra mejor que esta, donde pueden sembrar, donde pueden producir, donde pueden prosperar, tierra de olivas, de aceite, de miel, y vivirán, no van a morir. Así que no oigan a Ezequías. ¿Por qué estaba tan interesado en hacer un convenio? ¿Sería verdad lo que promete? ¿La verdad que lo que el diablo promete es verdad? Yo pregunto, ¿y cuánta gente, cuántos cristianos no han escuchado esta voz y han aceptado la oferta? Mira, lo que pasa es que tú eres muy radical. ¿Qué tal si comenzamos a hacer las cosas así? ¿Te va bien a ti? Me va bien a mí. ¿No le han hecho esa oferta? Tú estás en una necesidad, tienes una deuda, ¿por qué? Hagamos una alianza, te va a ir bien y puedes seguir yendo a tu iglesia. Es más, puedes dar una buena ofrenda. Pero hagamos una alianza y yo te prometo que te voy a llevar a una buena tierra, a un buen trabajo, esto, y te va a ir muy bien. Lo único que tienes que ceder un poco. O sea, no seas tan religioso. Te hace todo el tiempo en la iglesia y todo que la Biblia dice. Deja la religiosidad. Tú tienes una tremenda necesidad. ¿Crees tú que te va a ayudar? Estás escuchando el pastor ese. ¿Qué crees que te va a solucionar en los problemas? Te estoy presentando una oferta. Te estoy presentando una ayuda real. ¿Alguien ha escuchado esa voz? ¿Le parece conocida esa voz? Dígame. ¿O solamente la escuchan por allá? Eso fue lo que este mensajero le estaba diciendo. No es necesario que siga siendo un don nadie, que sufras injustamente. Salte de esos estrechos y rígidos sistemas que tienes. Yo te voy a arreglar las cosas, vas a prosperar, te voy a dar todo el dinero que necesites, trigo, aceite, vino. No más cuentas pendientes, no más deuda. Te abriré las puertas del banco, te haré esto, te haré todo esto. Y Dios, el enemigo comienza a hacerte una oferta. Qué vendedor tan malvado es el diablo, ¿verdad? Le dice: basta un pequeño acuerdo entre nosotros y todos tus problemas se resolverán. Tú te mereces un respiro, ya tú has sufrido suficiente. Ahora te toca tener suerte, no todo en la vida tiene que ser malo. Pero si usted se deja engañar por esta propuesta y cambia su confianza en Dios, cuando usted vende su relación con Cristo por una barata oferta como esta, está sellando un trato con el infierno, haciendo un pacto con el enemigo. Y lo que le puede venir si se traga esa mentira es que va a ser esclavo del enemigo a partir de ese momento. Porque en el momento en que Israel saliera voluntariamente a esperar la oferta, le colocaban cadenas, grillos y se lo llevaban a la esclavitud.
Él no tenía ninguna intención. Pero así muchos creyentes están siendo engañados con las ofertas y han dejado su santidad, han dejado su compromiso con Dios, han dejado de hacer las cosas correctamente y dicen: yo tengo que solucionar este problemita. Y entonces pueden caer en la trampa, pero una vez que usted ceda eso, el enemigo lo tiene atrapado. Ahora, ya que Ezequías no cedió ante esta propuesta, sino que se mantuvo firme confiando en el Señor, por último, el enemigo le mandó una ¿qué? Una carta, y una carta amenazadora. Se dice en 2 de Reyes 19:14 que tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. El mensajero viene y entrega esta carta. Era una ofensa al Dios, escrita y enviada con el fin de infundir temor al pueblo. Era la encarnación de la risa del diablo, se burlaba de ellos. Les decía que los iba a aniquilar, que los iba a destruir, que iba a destruir su casa y todo lo que tenía. Esta carta, ¿verdad?, vino para intimidar. Era tanto que le dijeron: mira, pero no tienes que hablar en el idioma judío, puedes hablar en el otro idioma que te entendemos. No, la leyeron para que todo el pueblo escuchara. Ahora, ¿le ha enviado a usted el enemigo por ahí alguna carta? Tal vez algunos documentos donde te están amenazando que te van a quitar todo. Tal vez alguna palabra donde te dice que eres un fracasado. Tal vez sobre tu matrimonio, donde te dicen todo es culpa tuya. La carta tal vez de despido, la carta de cobro. Y todas estas cosas, quizás lo otro puede ser un análisis médico, una radiografía, unos exámenes médicos que te dicen: te vas a morir, te queda poco tiempo de vida. ¿Cuántas cosas hoy pueden representar esas amenazas para que tú y yo dejemos de confiar en el poder del Señor? Pero la pregunta es: si el enemigo te envía una carta, ¿qué hacer cuando te veas confrontado por un mensaje procedente de Satanás? A través de cualquier cosa, pero de parte del enemigo. En primer lugar, tiene que presentar la carta ante el Señor como lo hizo Ezequías. ¿Qué tal si tú puedes decir: Señor, estos son los resultados? Aquí tengo un resultado. Aquí tengo un recibo, Señor, que tengo que pagar. Aquí está lo que me van a quitar si en tantos días no hago esto. Aquí está lo que dice este resultado médico. ¿Qué hizo Ezequías? Se fue a la casa del Señor, la abrió y le dijo: mira, Señor, lo que dice aquí. Mira la amenaza, mira lo que están diciendo. Ezequías fue a la casa del Señor y presentó delante del Señor su causa. Entonces, si hay algo que tienes que hacer cuando estás amenazado, es llevar delante del Señor tus cargas. Tomó Ezequías las cartas y las extendió delante de Jehová y oró Ezequías. Ahora, número 2, busque a Dios. Busque la dirección de Dios. Cuando te sientas amenazado, cuando hay una carta del infierno, cuando hay una amenaza, ve delante del Señor y busca su dirección. Dile: Señor, ¿qué hago? Aquí está esta situación. Escuche esto: jamás hable con el diablo ni razone con él. Mantenga la calma, como hicieron las personas ante el mensajero jactancioso del rey de Asiria. Dice el versículo 36: pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Si hay algo que usted no tiene que hacer, es no discuta con el enemigo, porque él discute mejor que usted. No es que tiene años de experiencia.
Deje de estar dándole argumento. La Biblia dice que el única arma ofensiva contra el enemigo es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra. Déjese de discutir con él, déjese de argumentar con él. El pueblo cayó. El rey Ezequías dijo: no le respondan, confiemos en Dios. ¿Y a dónde se fue Ezequías? ¿A dónde fue? Se fue a llorar. Puso un mensaje en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, diciendo: ayúdenme, que me ayuda, estoy que me cuelgo. Eso fue lo que hizo. Se fue a la casa de Dios y oró. Fue a buscar la dirección del Señor. No se fue a lamentar por allá. No fue a ver qué podía hacer. No fue a buscar la ayuda del hombre. Él fue a buscar la ayuda de Dios. La reacción, ahora, cuando Ezequías le presenta esta carta a Dios y se la lee, dice: mira, Señor. Y él le dice: es verdad, aquí dice unas cosas en esta carta que es verdad. Es verdad que destruyeron a Israel. Es verdad que aquellos dioses no pudieron ayudar, Señor. Y es verdad que toda esa poca gente que está allí y nosotros no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Y Ezequías reconoció eso. Pero aquí dice que tú no nos puedes ayudar. Ahora, ¿cómo reaccionó Dios ante la carta que envió Sennacherib? ¿Cómo reaccionó Dios ante la carta que el diablo le envió? Porque el rey fue y se la leyó: mira, Señor, esta carta te la mandaron. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio risa. ¿Qué hizo Dios ante la carta del diablo? ¿Le dio qué? ¿Sabe qué hace Dios? Se ríe. Usted no sabe que la risa también es un arma espiritual. Cuando tienes tantos problemas y tantas cosas y dices: no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a ayudar. Yo sé que Él me va a ayudar. El enemigo, ¿qué quiere? Que tú corras, que te deprimas, que te tires de un carro, que te tires de un edificio, que te encierres, que hagas cualquier cosa de esta. Pero Ezequías, aprendemos que ante una situación de vida o muerte se fue a la casa de Dios y buscó su dirección. Eso deja dicho que el pueblo de Dios tiene una salida, y tu salida está en Dios. Nuestra salida está en el Señor. No es rebelarte contra el mundo, no es quejarte, no es hacer todas estas cosas. Es ir ante Dios y decirle: mira, Señor, esto es lo que están diciendo que me van a hacer. Y cuando le presentó eso, Dios le dio risa. Capítulo 19, versículo 21. Se lo voy a leer en la versión NBI de Segunda de Reyes 19, 21. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. Escuche: la virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. Ahora, ¿quién era la hija de Sión? ¿De quién estaba hablando? ¿De los sirios o de Judá? ¿Quién era la hija de Sión? ¿No sabe? Judá. El Señor dice: mira, la iglesia te desprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza porque sabe, te ve huir. Y estaban rodeados. Tenía un ejército grande y poderoso. Y Dios dice: ellos están meneando la cabeza y se están riendo de ti porque te están viendo cómo estás huyendo. Dios le contesta la carta al diablo y le dice: ese pueblo que tú has menospreciado, ese cristiano que tú has menospreciado, esa familia que tú has menospreciado, se burla y se ríe de ti, porque ellos están viendo cómo tú sales corriendo de miedo. Ellos están viendo cómo tú, su enemigo, sales derrotado. Yo pensé que usted iba a decir amén o gloria a Dios. ¿O todavía tienen miedo? ¿Qué hizo Elías, pues? Cuando los profetas ahí estaban haciendo, los profetas falsos estaban haciendo todos unos rituales y se cortaban con cuchillo y se dejaban correr la sangre. ¿Qué hizo Elías?
Se estaba riendo y digo, grite más fuerte, porque había un desafío, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Griten más fuerte, de pronto es que está de camino, de pronto está dormido y hay que despertarlo. Y eran 800 personas gritando allí y haciendo rituales. ¿Se puede usted reír cuando usted tiene enfrente una brujita que está fumando tabaco y que está haciendo altares y diga, fuma tabaco, bruja, te vas a dañar los pulmones? ¿Se puede usted reír de eso? Más de uno está asustado. Pues yo me he reído y digo que sigan fumando, porque a veces estaba cansado ya tanto reprender tanta cosa y un olor a tabaco así. Estábamos en la iglesia y un olor a tabaco se mentía así. Y yo dije, bueno, ya, yo oraba, Señor, quémale la boca a esa gente. Pero en última dije que sigan fumando, se van a dañar los pulmones y qué, yo voy a seguir adorando al Señor. Porque usted tiene que tener la confianza en ¿quién? Porque a mí me dice la Biblia que nada pasa si Dios no lo permite. La Biblia dice que ni un cabello de mi cabeza cae a tierra si el Señor no lo permite. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. La Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que Él nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada nos dañará. ¿Lo dice Dios o no lo dice? ¿A quién le cree usted? ¿Le cree usted a Dios o le cree usted al pronóstico del brujo, del hechicero? Porque hay más de un creyente que le temen más al diablo, a lo que dice el hechicero, el brujo, a lo que dice la radio y la televisión, a lo que dicen ellos, que lo que dice Dios. Y ese es el problema, que estamos intimidados. Y al estar intimidado usted no va a reaccionar, usted se va a acorralar, usted se va a quejar, se va a lamentar, pobrecito yo, nadie hace nada por mí. Ay, órenme, ayúdenme, allá está uno que hace, yo para allá me voy, no importa, sea de Dios lo que sea, yo me lo he hecho. Báñese con no sé qué, me baño, óreme aquí, óreme acá. Estás intimidado. Dios te ha dado una identidad en Cristo. Y si tú te levantas en Dios, Dios se levantará contigo. Porque el más pequeño, Dios lo puede levantar para derrotar al enemigo. Dios puede derrotar tu problema. Dios puede derrotar la brujería. Dios puede derrotar la miseria. Dios puede derrotar el pecado. Pero alguien tiene que creerle a Dios. Que lo que pasa que a veces estamos intimidados, que todo lo que el enemigo nos dice lo creemos más lo malo que lo que Dios dice. Usted viene aquí, recibe la palabra y sale allá afuera, le dicen otra cosa y dice, ay, yo pensaba que esto se iba a componer. Esa es la estrategia del enemigo. Dios te da una palabra. Yo siempre me da risa algo que yo fui una vez a un congreso donde estaba Claudio Freixo y Carlos Anacondia. Y para mí fue de mucha bendición. Recibí una palabra muy poderosa de Dios para mi situación. Dios trabajó conmigo. Y yo recuerdo que Claudio Freixo decía mucho, reciban, digan, lo recibo. Cuando yo vine a ese congreso, claro, llegaron todos los recibos. El de la luz, de esto, de todo eso. Y yo decía, lo recibo, me acordaba y que lo recibo. Yo dije, ay Dios mío, estos son los recibos, todo lo que yo recibí. Pero le creí al Señor. Le creí al Señor y Dios proveyó todo lo que a mí me hacía falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque tú tienes que creerle es a Dios. Tú no te puedes dejar intimidar, porque cuando estás intimidado, estás acobardado, no reaccionas en Dios. Satanás le envió una carta a Ezequías y le dijo, ¿en qué confías? Mira que el pueblo de ese está confiando en Ezequías y le está diciendo y que Dios lo va a librar. Ningún Dios lo ha librado. Ningún Dios ha podido contra el ejército de Siria. Es más, nosotros estamos aquí en el nombre de Dios. Así que ríndanse, hagan un pacto con nosotros. Pero Ezequías no hizo ningún pacto, se fue a la casa del Señor, le dijo, mira Señor lo que están diciendo. Y Dios le dio risa a la carta del diablo. Y le dijo, mira, Satanás, eso que tú menosprecias, la hija de Sión te desprecia a ti, se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza y te ve
huir. ¿Cuántos están viendo que Dios va a bendecirle, que Dios se va a levantar a tu favor, a favor de tu casa? Y dice, se está yendo ese problema, se está yendo esa deuda, se está yendo esa dificultad, se está yendo esa maldición de mi vida, se está yendo el control del pecado, se está yendo. Y yo me río de eso, porque yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Versículo 22. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? ¿Contra el Santo de Israel? Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de la montaña, las laderas del Líbano, talé los cedros más altos, sus cipreses, sus más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y al bosque y sus bosques más frondosos. Dios le está respondiendo la carta del diablo. O sea, tú vienes contra mí, me vienes a desafiar, porque cuando se meten contra la iglesia, se meten contra Dios. A mí me dio risa que cuando proclamamos acá el culto, último culto de siembra, y declaramos bendición, al siguiente semana se vino una bruja, echó una maldición a la iglesia. Y yo dije, bueno, vamos a orar. Y por ahí salió el billete todo roto, destruido, un billete hechizado. Pero a mí me da risa porque el que tiene el control se llama el Señor. El que bendice es Dios. Y sabe, en vez de venirnos maldición, nos ha venido bendición. Porque he visto la bendición de Dios en la vida de ustedes y en la vida de la iglesia. Pero ¿qué pasa si nos intimidamos? Llegó no sé quién y le damos un poder al diablo que él no tiene, porque Satanás trabaja con el miedo y con el temor, pero Dios trabaja con la fe, porque los que confían en Jehová son como el monte de ¿quién? De Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Puede usted creer eso? Usted tiene que creer lo que Dios dice. Que hay ataque del enemigo, sí. Que el enemigo va a intentar eso, sí, es verdad. Que cuando tú tratas de obedecer a Dios, Él se va a oponer, sí, es verdad. Pero mayor es el que está contigo que el que está con Él. ¿Cuál es el problema? Se puede usted reír y decir, voy a salir de toda esa situación, voy a salir de ese problema. Mire lo que pasó, capítulo 19, versículo 32. 19, 32. Le paso acá. Es interesante lo que pasó allí. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. ¿Qué dice el Señor? No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma? Versículo 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Cuántos creen esa palabra? Dele un aplauso al Señor. Yo quiero que usted aplique esa palabra a su vida, a su casa, a su familia. Si usted está siendo intimidado por alguna situación, si el enemigo está intimidado de diferentes maneras, tome esta palabra en esta mañana para usted. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice el Señor, no entrará el enemigo en tu casa, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará baluarte. Por el mismo camino que el enemigo se levantó contra ti, por ese camino volverá
y no entrará en tu casa, no entrará en tu familia, no entrará en esta ciudad. ¿Cuántos pueden decir amén? No entrará. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. O sea, Dios se compromete y dice, yo te voy a amparar, yo te voy a proteger. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Por amor a mí mismo, dice el Señor. ¿Te puede creer eso? Esa carta, ¿quién la firmó? Al principio tal vez usted dijo, uy, uno tiene que tener cuidado con eso, no puede andar desafiando al diablo. Sí, es verdad, usted no puede andar desafiando al diablo, no más que por así. Pero si a mí Dios me dice algo, yo creo a Dios. Es verdad que el enemigo va a tratar de intimidarte, es verdad que él hace daño, es verdad que ha destruido, pero también es verdad que cuando Dios promete guardarte, Dios te guarda y Dios te libra. Y si Dios ha prometido guardar tu vida, tu casa, Dios lo va a cumplir. ¿Qué quiere Dios? Que tú cumplas. Ahora, mire lo que pasó. Versículo 35. ¿Alguien lo puede leer? A ver si su Biblia dice como dice la mía. ¿Qué pasó allí? Yo le puse aquí 1 contra 185,000. ¿Cuántos problemas tienes? La hermana dice que 2. ¿Cuántos problemas tiene usted? A ver, cuéntelo. Me deben, tengo problemas con esto, tengo problemas con esto. No sé si le alcanzan los dedos de las manos y de los pies para contar sus problemas. ¿Cuántas amenazas, cuántas acechanzas tiene usted? No sé. Pero ¿cuántos sabían aquí? ¿Cuántos sabían? 185,000. Si usted tiene 185,000 problemas, tiene 185,000 razones para confiar en Dios. Si usted tiene 10 problemas, tiene 10 razones para confiar en Dios. Si tiene 50 problemas, tiene 50 razones para ver las maravillas de Dios en tu vida, en tu casa. ¿Cuántos levantó? ¿Cuántos mensajeros envió el Señor? ¿Cuántos? Eran 185,000. ¿Cuánto envió el Señor? A ver. 1. Un solo mensajero de parte de Dios. No necesitan ni 10 ni 20. 1 contra 185,000. El ángel del Señor se levantó esa noche y acabó con 185,000 problemas. Y dejó vivo al rey para que saliera huyendo. El rey se fue huyendo, corriendo. Se cumplió lo que dijo el Señor: la hija de Sión te ve cómo estás huyendo. No entrarás, ni vas a disparar ni una sola flecha, ni vas a colocar baluarte para entrar en esta ciudad, porque huirás y la hija Jerusalén te va a ver cómo huyes, cómo huyes. Un solo ángel del Señor. Bueno, ¿acaso la Biblia no dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende? ¿Alguien puede creer a eso? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede despertarse en esta mañana y creerle al Señor? 1 contra 185,000. No importa cuánto sea el desafío ni cuánto sea la amenaza, cuando Dios se levanta a tu favor, tú vas a vencer, tú vas a disfrutar de la victoria que Dios te da. Pero si te mantienes confiando en Él, no hagas trato con el enemigo. No cambien los principios de la palabra. No negocien los principios. No diga voy a hacer esto y después. No, Ezequías no cambió, no negoció, se mantuvo confiando en el Señor. Y cuando la amenaza vino terriblemente, fue a la casa de Dios y buscó la dirección del Señor. Y el Señor le responde y Ezequías cree a lo que Dios le dice. Ahora, hoy está usted acá, frente a esta palabra. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía, esto es algo muy desafiante. Yo de verdad dije, Señor,
dime si de verdad predico esto, porque esto que nomás el título era intimidante, la carta del diablo, Señor. Pero tenemos varios días de oración y de ayuno. Hoy culminamos una semana de estar orando por las finanzas y la mayordomía. Y quizás tú te has propuesto ayunar y buscar el rostro del Señor. Y quizás vas a escuchar la voz del enemigo: estate creyendo que con ayuno y con oracioncita vas a solucionar esos problemas. Cuando tú tratas de consagrarte a Dios, el enemigo no te va a querer que tú te consagres, porque te le vas a salir de las manos. Que tú dejes la rebeldía, que tú dejes tantas cosas en tu vida y te consagres a Dios. Va a tratar de intimidarte. Pero hay una respuesta de parte de Dios para los que confiamos en Él. Pregunto, Iglesia Nueva Jerusalén, ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos que Dios no nos va a dejar en vergüenza ni en derrota? ¿Confiamos que lo que estamos pidiéndole al Señor, Él va a responder? ¿Cree usted que Dios puede hacer cualquier cosa en su vida? Todo lo que pidamos en oración creyendo, Él lo responderá. ¿Cree usted que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír? ¿Cree usted que Dios puede romper maldiciones financieras? ¿Que Dios puede ayudarle a salirte de la situación de toda deuda, de todo conflicto? ¿Cree usted eso? ¿Tiene que vivir un proceso? Sí, donde vas a ser procesado. Pero lo hará Dios. Dios lo hace. No cambien los principios. No se aparte de la palabra. Manténgase allí. No haga negocios. Mantenga una buena mayordomía. Y verá la gloria de Dios. No le crea las mentiras. Créale al Señor. No se deje intimidar. Créale al Señor. ¿Cuántos se levantan a creer conmigo en esta mañana? Y a orar con fe. En esta semana quiero que Douglas Elías venga acá. No lo tenía así previsto, pero él tiene un testimonio poderoso de cómo Dios puede obrar, de cómo fue intimidado muchas veces por el enemigo. Pero ayer nos invitaba a celebrar la victoria, porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios lo ha librado. Y no solamente a él, a mí y a muchos más. Te libró el Señor. Fuiste intimidado, pero Dios te dio la victoria. Buenos días primero, Dios les bendiga a todos. En días anteriores habíamos pasado por una situación muy difícil junto con mi familia. Yo estudié en el exterior y en el momento de convalidar el título, el Ministerio de Educación me negó la convalidación del título. Yo llamé al pastor, oramos, llamé al pastor Barbudo, oramos. La semana antes pasada habíamos pedido al Señor con mi esposa en ayuno. Y yo le dije: Señor, necesito que el martes antes de las 12 de la noche tener respuesta. El lunes fue festivo, por supuesto, no trabajaba el Ministerio de Educación. Y el pastor, cada vez que predica, yo siento que me la está echando a mí. Y hoy no es la excepción. Y ese martes fui a San Juan, tenía que operar allá. Llegué como a las 8 de la noche. Y yo miraba el reloj, 9 de la noche. Y yo le dije al Señor: hasta las 12. Y no sé por qué mi esposa a las 9 y algo, 9 y media, abrió el correo y apareció una carta como de 9 hojas del Ministerio de Educación Nacional. Y ella comenzó a leer:
Le dije, no, lee lo último. Y dije, no, lo voy a leer toda. Y terminó leyéndola toda, yo con un desespero. Y al final decía, el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional, resuelve convalidar el título de ortopedista al doctor Douglas Elías Amaya Osorio. Después de muchas oraciones, muchos ayunos con el pastor, y yo para ir a estudiar tuve que hacer un préstamo. Y como dice ahorita el pastor, todo se viene junto. Y en esa misma secuencia de sucesos que estaba pasando, yo hipotequé la casa de mis suegros. Y por retraso en los pagos de la clínica, me llegó una carta de ellos también diciéndome que iban a rematar la casa de mis suegros. Y yo no, imagínense eso, esa responsabilidad de yo tener que decirle a mis suegros, señor José, lamentablemente no pude quedar bien y van a rematar la casa. Y en estos 2-3 últimos meses el Señor proveyó y la casa está saldeada, se levantó la hipoteca y la cuenta toda está cancelada. Gracias a Dios. Vas a recibir cartas, pero ¿cómo decirle yo a él, Dios te va a dar? Chévere hubiera sido que yo tuviera que irme acá, te voy a prestar cuánto necesitas. O no puede hacer eso. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Por eso el enemigo te dice, ¿qué va a buscar la iglesia? ¿Qué el pastor te va a dar para que pagues, para que resuelva? ¿Qué crees? Más bien te están pidiendo el diezmo y la ofrenda. Tú estás para que te ayuden. Si a ti te va a ayudar Dios, porque toda la gloria se la lleva a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y muchos testimonios como esto he visto, donde hay una encrucijada, donde tu fe va a ser cuestionada. Muchas situaciones no solamente económicas, de tu familia, de enfermedades, que nos atemorizan. Pero la pregunta es, ¿nos levantamos y confiamos en el Señor, aunque sea difícil, aunque a veces se sufre? Pero cuando confías en el Señor, basta solamente un día, basta solamente que se levante un ángel del Señor, basta solamente uno para el Señor aniquilar todo y solucionar todo. Se puede más con Dios que todo el esfuerzo humano. Ni siquiera Ezequías, si con el pequeño ejército que tenía para acabar 185,000, hubiera sido una tarea larga. Acuérdense que Josué no le alcanzó una vez y tuvo que pedir al Señor que tuviera el sol allá, que se alargara el día para poder acabarlos. Pero el ángel en una noche acabó con 185,000. O sea, lo que tú en tus capacidades no puedes lograr, Dios lo puede hacer en cuestión de una noche, en cuestión de un día, en cuestión de horas. Dios puede hacer un milagro a tu favor, para la gloria de su nombre. No me digas llevo tantos años, no me digas es que yo conozco la historia que Julano también le pasó eso. Eso dice el enemigo, así intimida el enemigo. Y si tú estás usando ese lenguaje, sepa que estás cayendo en las trampas de intimidación del enemigo. No uses ese lenguaje, confía en Dios, usa la palabra del Señor, cree a lo que Dios dice. Cree a lo que dice Dios a través de su palabra. A mí me encantó la carta del Señor y se la voy a leer para que usted la tenga pendiente. Cuando usted sea intimidado, escuche la carta del Señor. Cuando el enemigo se levante contra ti, créele al Señor. En Reyes, en el último pasaje que leíamos, ya le busco aquí.
19. Voy a leer del 24, que es larguito. Cavé pozos en tierras extranjeras y en aguas apagué mi sed, con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Esta es la intimidación. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde el tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes imponentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas y cuándo sales, cuándo entras y cuándo ruges contra mí. Porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. El Señor respondiéndole al enemigo: te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Israel tenía una promesa en el antiguo pacto que decía: por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y Dios está rectificando su promesa a Israel. Esta será la señal para ti, Ezequías, le dijo el Señor al rey que había confiado. Este año comerán lo que crezca por sí solo. El segundo año de lo que allí brote. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán fruto. Escuche, el diablo le había dicho a través del otro que le iba a dar fruto, que le iba a prosperar. Dios le está diciendo: en 3 años no van a sembrar, sino que van a comer de lo que produzca la tierra. El siguiente año también los voy a sostener. El tercer año van a sembrar y van a cosechar, porque quien bendice y prospera es Dios. No le creas la mentira al diablo que Él te va a prosperar. Es Dios quien prospera. Si va a aplaudir al Señor, déselo fuerte. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. ¿Cuántos creen que esta iglesia va a dar fruto? Que va a echar raíces y va a dar fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, el celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro todo esto acerca del rey de Asiria. No entrará a esta ciudad. El enemigo no entrará a tu vida, no entrará a tu casa, no lanzará contra ella una sola flecha, no te enfrentarás con ella, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino en esta ciudad, no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe qué pasó de esto? Versículo 36 dice que Senaquerín, rey de Asiria, se levantó el campamento y se retiró y volvió a Nínive y permaneció allí. Y como él confiaba tanto en su Dios, dice que un día, mientras adoraba en el templo de su Dios Nisroch, sus hijos Adramelet y Saracer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. ¿Quién mató a este rey que se levantó, se atrevió a desafiar a Dios? Sus propios hijos, en el templo de su propio Dios con D minúscula. Porque cuando tú confías en el Señor, Dios pelea por ti. Ponte de pie y vamos a proclamar en esta mañana que Dios va a pelear por nosotros. No te intimides. Ahí está la historia en la Biblia. No le he dicho nada que no le he inventado una historia. No le he inventado un cuento, una fábula. Ahí está la historia en la Biblia. Puede repasarlo en su casa y estoy seguro que va a encontrar muchas cosas más de las que yo le he dicho. Pero ¿qué le quiero decir? Confíe en el Señor. No te dejes intimidar. Si hoy el enemigo te ha intimidado a ti en cualquier cosa, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para presentarle a Dios todo lo que el otro te ha dicho. Toda esa intimidación, preséntasela hoy al Señor. Te dijeron que no vas a avanzar, te dijeron que no lo vas a poder lograr, te dijeron que tu hogar va a fracasar, te dijeron que te van a quitar todo, te dijeron que nunca lo vas a poder hacer, te dijeron que no tienes capacidades, te dijeron que te queda poco tiempo de vida, te dijeron que esa enfermedad acaba, mata, destruye, te dijeron que la situación está tan difícil que nunca vas a salir de allí. Dile eso al Señor. Mira, Señor, lo que a mí me han dicho. Y tú le vas a decir a todo eso: yo confío en Dios.
Tengo un Dios que me ayuda, tengo un Dios que me sana, tengo un Dios que libera, tengo un Dios que cambia, tengo un Dios que transforma. Te va a intimidar. Si te dice algo, ves al Señor y dile: mira, Señor, lo que están diciendo. Y busca la dirección de Dios. No discutas, no te pongas a hablar, a discutir. Ve a Dios, ve al Señor y deja que Dios le responda al enemigo. Ora al Señor, por favor, ahí donde estás. Bendito Dios. Presenta delante del Señor tu causa. Quiero que, iglesia, le ores al Señor. Si tú estás creyendo a esta palabra, si tú crees que hay un Dios que habla, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo quiero que se la presentes al Señor. Ni siquiera a mí tienes que decírmela. Tienes que decírsela al Señor. Tienes que hacer oír tu voz delante del trono de Dios. Él quiere escuchar cuál es tu necesidad. Él quiere escuchar cuál es tu dificultad. Órale al Señor. Que los próximos tiempos no sean tiempos donde vengas a presentarle tu queja, sino que vengas a dar tu alabanza y tu adoración. Sea un tiempo donde vengas a presentar ofrendas delante de Dios en agradecimiento. Sea un tiempo donde te puedas reír de esa situación y decir: mira todo lo que se levantó contra mí, pero hoy le doy gracias a Dios. Hoy te gozas. Hoy puedes decir: sí, Dios lo puede. Sí se puede con Dios. Sí puedo con el Señor. Sí puedo vencer. Señor, hoy delante de ti colocamos todas las amenazas que el enemigo ha lanzado contra tu iglesia. Mira cuántas veces esta iglesia ha sido amenazada por las tinieblas. Cuántas veces han hecho brujería, hechicería. Cuántas veces se han levantado contra el liderazgo. Cuántas veces se han levantado contra los más pequeños, contra los más débiles. Cuántas veces han hecho daño, han derribado. Cuántas veces el enemigo se ha levantado contra la casa de muchos de mis hermanos, de aquellos nuevos creyentes que poco conocen acerca de tu palabra y les ha hecho daño. Mira cuántos el enemigo ha intimidado, pero hoy nosotros clamamos delante de ti. Mira, Señor, aquellas situaciones que se han levantado en el hogar, en la casa, en la familia de cada uno de mis hermanos. Quizás situaciones económicas, familiares, situaciones de conflicto, situaciones de enfermedad. Presenta tu situación delante del Señor. Padre, escucha lo que cada creyente está presentando delante de ti, lo que cada joven, adolescente, lo que cada adulto, cada anciano está hoy clamando delante de ti. Mira aquellos que han vivido bajo la amenaza, bajo el temor de todo lo que le han dicho. Quizás han sido rodeados por fuerza del mal. Quizás le han trabajado con tantas situaciones de esas de brujería, de hechicería. Hemos sido intimidados. Quizás hemos visto los estragos en nuestra casa, el estrago de la enfermedad. Pero nosotros hoy presentamos esto delante de ti, creyendo que el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios que está aquí. Que el mismo Cristo que murió y resucitó es el mismo Cristo que está aquí en esta mañana para escuchar toda nuestra queja, para escuchar toda esta opresión. Y estamos aquí buscando tu dirección. En el nombre de Jesús, disputa, Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Mira aquellos que se han levantado. Mira todo hechizo y toda maldición que han levantado contra la iglesia. Que el Señor pelee contra todas esas cosas. Que el Señor pelee contra los que contienden contra nosotros. Echa mano del escudo y alpabes. Levántate, Señor, en nuestra ayuda. Saca la lanza, cierra a mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron contra mí su red en un hoyo
sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que han escondido lo prenda. Con quebrantamiento caigan en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Oramos, Señor, para que tú te levantes a favor de tu iglesia. Y reprendo todo diseño del diablo en la familia. Reprendo toda brujería. Reprendo todo espíritu que quiera polarizar, destruir, dañar. Reprendo toda obra de las tinieblas. Reprendo la enfermedad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hoy sana. Levanta tus manos. Si tú tienes una enfermedad y crees en esta mañana que el Señor te puede sanar, créele a Él. Me sorprendía ayer el testimonio de la hermana Carmen. Ella decía: yo no pude pasar un día que estaban orando por sanidad. Y una vez pasé y me machacaron allá, me fue mal. Pero yo le dije: Señor, aquí donde yo estoy, tú me puedes sanar. Y ella ayer decía: Dios me sanó ahí donde yo estoy. Así que Dios te puede sanar hoy. Dios puede liberarte hoy. Hoy. Pon tu confianza en Él, iglesia. Céntrate en Él, en su palabra. Es Él el que te va a responder. Es Él el que va a recibir la gloria. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad de los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, ordeno que se destruya todo mal, todo cáncer, todo quiste, todo lo que está dañando, todo lo que está destruyendo, todo, Dios mío, lo que se levanta, Padre mío, en el cuerpo humano para dañar. Jesucristo ya pagó el precio, y reprendo toda maldición de enfermedad, toda dolencia, todo dolor, en el nombre de Jesús. Dolor de espalda, de cabeza. En el nombre de Jesús reprendo toda hechicería, brujería, todo vudú, toda magia negra, todo encerramiento, todo lo que quiera atar tu finanza, todo lo que quiera atarte, todo lo que perturbe tu mente, tus pensamientos, se va de ti en el nombre de Jesucristo. Reprendo la obra del brujo, del hechicero, del maldiciente, en el nombre de Jesucristo. Y declaro libertad sobre tu vida. Declaro libertad sobre ti, en el nombre de Jesús. Hoy reprendo todo lo que el enemigo ha venido levantando en tu casa para oprimirte, para dañarte, para intimidarte. Toda rebeldía, toda rebelión, todo espíritu de separación, de divorcio, todo espíritu de destrucción, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Vamos, iglesia, comienza a clamar. Comienza a clamar. Estamos en un tiempo de ayuno y de oración. Es el tiempo. Comienza a tomar autoridad. Deja la intimidación. Deja la intimidación. Levanta tu voz y comienza a proclamar la salvación de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Ya basta de tener ese tiempo de indecisión. Es tiempo de decidir caminar con Dios. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de escuchar su voz. Es tiempo de creerle al Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Bate tus manos. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por la victoria. Dile: gracias, Señor, porque yo tengo la victoria. Gracias, Señor, porque hay respuesta para mí. Gracias, Señor, porque yo me levanto en fe. Gracias, Señor, porque yo estoy creyendo a tu palabra. Gracias porque yo veré las maravillas tuyas en mi casa, en mi vida. Gracias porque testificaré de tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Vamos, iglesia, levanta tu voz, bendícele al Señor. Él está aquí. Bendícele al Señor, bendícele, bendícele. Que se note que tú le estás creyendo a Dios, que tú no estás intimidado, que tú no tienes miedo de hablar lo que Dios dice que es. Tú no tienes miedo de proclamar la verdad de Dios. Hay creyentes que tienen miedo hasta de hablar, porque tienen miedo al diablo, tienen miedo de reprender. Sal de ese miedo, sal de ese temor, que es mayor el que está contigo. Sal de allí, de ese miedo. Dios no quiere un pueblo amedrentado, intimidado. Él quiere gente forzada y valiente, que esté dispuesta a ir hasta donde tenga que ir, con tal de ver la gloria de Dios en su vida, en su casa.
Señor, oramos. Esta iglesia se levanta. La familia de esta iglesia se levantan, no están en opresión. Esta familia se levanta en el nombre de Jesús. Esta iglesia se levanta en adoración, en alabanza. Esta iglesia se levanta con valentía para enfrentar la fuerza del mal. No es una iglesia amedrentada, no es una iglesia intimidada. Es una iglesia que sabe alabar al Dios de la vida, que sabe alabar al Dios que responde. Es una iglesia que le cree a Dios, que crea su palabra. Es una iglesia que se regocija en Dios porque sabe que Él es un cumplidor de promesas, que es un Dios fiel. Bendice, bendice al Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se quiebran yugos en esta mañana. Se quiebra toda opresión de tu vida en el nombre de Jesús. Toda opresión hay sobre algunos como una nube, como algo que les impide. Hoy Dios quita eso. Los cielos que se te han vuelto como de bronce hoy son quitados en el nombre de Jesús. Toda pesadez en tu vida espiritual se quita ahora. Todo lo que te impide tener libertad en Dios se quita ahora en el nombre de Jesús. Por la unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios consume el mal. El fuego purifica tu vida. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Bendito tú eres. Quiero que te des la vuelta ahí y toma un hermano y comienza a orar por él. Oren unos por otros. Vamos, que algo se está rompiendo el Señor en esta mañana. Tómate ahí de la mano de tu hermano y comienza a orar por él. Comienza a orar por el que se rompe en cadena en esta mañana. Quiero que usted le crea al Señor. Le crea a Dios. Señor, hoy se rompen cadenas. Tómalo ahí de la mano. Ora por él. Ora por él. Y crea la palabra del Señor. Crea la palabra. No tengas miedo de hablar la palabra. Habla lo que Dios ponga en tu corazón para hablarle. Habla la palabra. Habla palabra de fe, de poder, de autoridad. Eres hijo, eres hija. No eres bastardo, tienes autoridad. Reprende allí la oposición, reprende allí lo que está dañando, reprende allí la enfermedad. Se va la tristeza, la depresión, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en esta mañana se están rompiendo cadenas, hermanos. Yo veo a Dios obrar. Yo veo su presencia. Yo veo los ángeles de Dios que están obrando, que están allí. Que hay una batalla en los cielos, porque se está librando, aleluya, una batalla donde el Cristo de la gloria está dando orden de que seas libre, de que seas bendecido, de que salgas de la opresión, de la maldición, de que camines en libertad, de que camines en victoria, de que toda intimidación sea quitada. Un espíritu de intimidación que sea apoderado, lo estamos rechazando y reprendiendo en el nombre de Jesús, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, hemos venido orando todas estas semanas, hemos venido ayunando delante de tu presencia, y yo creo que no oramos en vano. No oramos al aire. Estamos creyendo que Dios está haciendo una obra grande y poderosa en medio de su iglesia, en medio de su familia. Estamos creyendo, Señor, que la gloria tuya
se está levantando, que hay un avivamiento, que hay un despertar espiritual, que hay una pasión por Cristo, que hay una pasión por su palabra, por su presencia, que hay una pasión por buscarte, por anhelarte, nos cansamos de estar oprimidos, que nos cansamos de la opresión, que nos cansamos del yugo del enemigo, nos cansamos de toda esa situación y creemos que Cristo trae victoria, que el Señor trae libertad. Señor, si tu palabra lo dice, lo estamos creyendo, Señor. Estamos creyéndote a ti, Señor. Estamos creyéndote a ti. Gracias, Señor. Cancelo en el nombre de Jesús toda retaliación y toda intimidación del enemigo. Y declaro que el Señor nos sostendrá, que estaremos en pie no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Que venceremos no por nuestra capacidad, sino por la capacidad de Cristo, por la obra de Cristo en nuestra vida. Que desafiamos y reprendemos la obra del mal, no porque tengamos en nosotros en la fuerza en sí, sino porque tenemos uno poderoso que camina con nosotros. Que el ángel del Señor que defendió a este rey que confió en ti es el mismo que nos defiende a nosotros. Que el ángel del Señor está a nuestro alrededor y nos defiende. Que somos guardados, que somos protegidos por el Dios de la vida. Señor, yo confieso y declaro que tu palabra ministrará cada vida y cada corazón. Despierta el espíritu de la iglesia, despierta, Señor, de todo adormecimiento, y que podamos creer y buscarte con toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Proclamo que en esta semana, una semana de victoria, una semana donde veremos tu gloria, tu poder, una semana de milagros, una semana donde caminaremos en fe, una semana donde nos levantamos y vemos las maravillas de Dios, una semana donde lo que parecía imposible se verá. Oh Dios mío, creemos que en vez de malas noticias, escucharemos las noticias del cielo y testificaremos y volveremos a este lugar a testificar de las maravillas del Señor, que el Señor seguirá glorificándose en la vida de su iglesia, en la vida de cada familia, Señor. Padre, yo creo que veremos tu gloria. Yo anuncio, Señor, en tu nombre que la iglesia Nueva Jerusalén verá la gloria de Dios. En cada familia veremos la gloria tuya. Nada nos va a quedar grande, porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Nada será imposible para los que creemos en ti, Señor. Bajo tus alas estaremos seguros. Bajo tus alas estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria al Señor. Sonría, que el Señor le ama. Sonría, que viene una gran victoria para usted. Saluda a su hermano.